Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de dónde te encuentres. Esta es una nueva emisión de Noche de Brujas. Este es un directito rápido sobre un pensamiento que se me ocurrió ayer por la mañana. Vale la pena así como lo dejé, hice un ensayo. Pues nada, lo voy a leer. Tiene que ver mucho con la situación actual en todos los términos relacionados con la geopolítica y los intereses de los Estados Unidos, y hay un par de situaciones que han suscitado las últimas semanas que han marcado la historia de la humanidad. Le voy a dar inicio nada más a la lectura con objeto de dejarlo en constancia en el canal, pero yo creo que aquí hay una reflexión importante acerca de cómo afecta tanto económica, política y culturalmente las decisiones que toman los grandes imperios, estos gobiernos, ¿no? Que se han vuelto autocráticos, que están pintando un camino hacia una tecnocracia muy poco favorable para lo que pretenden o la forma en la que nos venden todo este futuro. Así que voy a dar inicio a esta lectura, una lectura rápida. Ray Dalio propone que las grandes potencias y los imperios siguen ciclos históricos repetitivos, casi como estaciones económicas y políticas. No importa si hablamos del imperio holandés, británico, estadounidense o incluso potencias emergentes, todos atraviesan patrones similares. La tesis principal de Ray Dalio es la lectura de este ordenamiento mundial por el proceso por el que estamos pasando. Él lo encuentra en estas características: cuando cambia el poder económico, militar, tecnológico y sobre todo la estabilidad interna de los países, de las naciones. La estabilidad interna no solamente refiere al tema económico, sino también al cultural. Cuando estos países se empiezan a debilitar es cuando hay multitud de ideas y muy poca conciencia respecto a la consecuencia de lo que esta fractura significa dentro del imperio en cuestión. Esto le pasó al Imperio Romano. El Imperio Romano, aunque ya estaba en su declive, la gente, los ciudadanos de aquella entonces no eran muy conscientes de lo que estaba pasando, y la mayoría negaba que su imperio estuviera en decadencia. Se parece mucho a lo que está pasando hoy en día, ¿no? He tenido conversaciones con dos o tres personas que, con todo el respeto y el cariño del mundo, yo he tocado este tema, ¿no? De disidencia controlada, de cómo se manejan estos bandos, cómo te ofrecen a esos héroes para tener esa síntesis que se expone a: yo te ofrezco la solución ante el problema que he creado previamente. En Principles of Dealing with the Changing World Order, disculpen mi inglés si no dije alguna palabra bien, el libro de Dalio analiza la historia como un sistema cíclico más que lineal. A través de datos históricos, muestra cómo las civilizaciones dominantes no caen de forma repentina, sino mediante un proceso gradual de auge, sobreexpansión y declive. Este patrón se repite desde el Imperio holandés hasta el Imperio británico y posteriormente a la hegemonía de los Estados Unidos, tal como lo estamos viendo ahora. El ciclo, supuestamente, bajo este punto de vista de este libro, comienza cuando una nación invierte en educación, innovación, productividad, lo que fortalece su economía, tema de acuñar una moneda, ¿no? También el símbolo de lo que significa este imperio según su margen de territorio, cultura, etc. Con el tiempo, este éxito genera riqueza, poder militar y liderazgo global, sí, pero también en ese mismo crecimiento suele conducir al endeudamiento excesivo, desigualdad interna, conflictos políticos. Paralelamente surgen potencias emergentes que imitan sus fortalezas. Competencia. Estas estructuras de sociedades que supuestamente no tienen nada que ver, a lo largo de la historia hemos visto que siempre están relacionados con los mismos apellidos, con los mismos nombres, intervenciones muy comunes que se cuentan de una forma. Es decir, la Revolución Francesa, cuando comenzó, tenía como objetivo liberarse del yugo supuestamente injusto que estaba sucediendo de los autócratas hacia los civiles y sobre todo la clase trabajadora. No obstante, conforme ha avanzado la historia y hemos tenido estos eventos que han influido mucho desde entonces, hasta la creación del sistema moderno
con el que hoy vivimos legal a través del derecho internacional, había una intención muy diferente a lo que se propone en estas políticas, ¿no? Que después se llevan al conflicto. Aquí en México podemos ver, ¿no? Una campaña política que promete algo, se supone que va a hacer algo, y ejercer esa votación para poner al supuesto personaje en cuestión en el poder, al mando, termina trayendo consecuencias muy distintas o incluso totalmente contrarias a lo que se proponía y se buscaba. Sí, pero esta es la manera más vieja de estafar al pueblo. Es decir, el poder que se instala de esa manera siempre va a conseguirlo por la necesidad de una solución del ciudadano que viene resentido con el gobierno anterior o el gobernante anterior. El ciclo comienza cuando una nación invierte en educación. Bueno, Ray Dalio pertenece al sistema, evidentemente, ¿no? Y tiene una gran desde dentro, pero desde fuera la educación ha dejado de ser educación para convertirse en adoctrinamiento. Y cuando yo solamente como interesado, ¿no? De un subgrupo de personas, a mí me interesa únicamente que me funcionen, que me sean serviles para mis intereses económicos, aplicando este capitalismo extremo. A mí no me interesa educar a la gente, me interesa capacitar a la gente para que me funcione o adoctrinarla para dirigirlas hacia donde yo quiera. Justamente aquí es donde encuentro yo la lectura contradictoria, ¿no? En estos negacionistas de la conspiración, de las teorías de conspiración, porque mientras por un lado Ray Dalio niega que exista un poder tan lineal que influye en el declive de estas naciones, por otro lado, no es capaz de ver que la educación que se ha invertido en todas las naciones que él ha señalado comienzan cuando hay intereses desde el extranjero o una operación que provoca intencionadamente este tipo de conflictos, este tipo de destabilidad. Dalio enfatiza que el declive no es necesariamente moral, sino estructural. Cuando un imperio acumula demasiada deuda, polarización interna y pierde competitividad frente a nuevos actores, su hegemonía se debilita. En ese punto, el orden mundial tiende a reconfigurarse, frecuentemente acompañado de tensiones geopolíticas y conflictos, lo que ya venimos diciendo. Lo más interesante de su enfoque es que no discrimina entre imperios específicos, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos o China. Estados Unidos o China pueden analizarse bajo el mismo marco cíclico. Para Dalio, la historia no es una serie de eventos aislados, sino una repetición de dinámicas humanas, económicas que, cuando cambian de contexto, mantienen patrones sorprendentemente constantes. Y lo anoté aquí así para que no se me olvidara. Y hago énfasis en que son tal vez demasiado sorprendentemente constantes. ¿No habrá naciones que sean la excepción? ¿Lo podríamos llamar la ley Dalio? Así, su obra invita a observar el presente con perspectiva histórica, no nada más como una crisis única, sino como parte de un ciclo mayor donde las potencias ascienden, dominan y eventualmente ceden su lugar a nuevas fuerzas globales. Es decir, cuando son superadas, ¿no? Cuando Donald Trump estaba en campaña, se hablaba mucho de la gran transferencia de riquezas desde los Estados Unidos a China. Y efectivamente, con la guerra comercial, cuando empezó todo este tema arancelario, Donald Trump tomaba decisiones políticas que en teoría se supone afectaban a China, o lo hacía con el pretexto de que tenía una guerra comercial contra China, pero la mayoría de estas decisiones, todas estas normas que se fueron aprobando con el tema de aranceles y subir los porcentajes y demás, terminaron beneficiando a China en muchos aspectos, ¿no? Entonces ya podemos ver allí que realmente no es tan así como se dice, no es tan polarizado, lo es, pero siguen siendo negocios, sigue habiendo actividad diplomática en ciertos aspectos y todo, entonces pareciera ser que más bien se trata de esto, de beneficiarlo. Por otro lado, existe el concepto de profecía autocumplida, y no voy a hablar ahorita del concepto que aplicaría más general a todos estos términos proféticos, sectarios, ¿no? De lo que está pasando con los de la estrella y demás. Aquí me voy a ir por otro lado. Este concepto de profecía autocumplida viene originalmente de la sociología por Robert K. Matron, ¿no? Y lo que propone prácticamente es todos los responsables detrás del poder, cada una de estas influencias políticas
que tienen influencia a nivel mundial, entran en una especie de crisis y terminan tomando decisiones que provocan que ocurra lo que se supone que están evitando. Es decir, se dice que, no sé, se va a caer la bolsa y entonces los políticos en cuestión y todos los empresarios que tengan algo de influencia en ello, tengan una responsabilidad, terminan actuando paradójicamente al intentar evitarlo, terminan ocasionándolo, ¿no? Lo cual, si te pones a pensar con detenimiento, es extraño. Yo sé que si esto pasa, esto que estamos viendo es sistemático, ¿no? Y cuando es sistemático tiene que haber planeado, se tuvo que haber personas, seres humanos, que llegaron a un acuerdo y decidieron ejecutar esto porque hay reglas, están establecidas, está jugando bajo ciertos criterios que ya sabemos que no son los criterios que están escritos en nuestra constitución política, ni en el derecho internacional, ni mucho menos. Pero sí hay una especie como de reglas, todos estos mandatarios, hacia arriba, hacia las altas cúpulas. Aplicado, ¿no? A geopolítica o élites, esto se traduce en narrativas de crisis, decisiones defensivas. Miedo al declive, políticas agresivas. Expectativa de conflicto, aumento real de tensiones. El libro Catch and Kill de Ronan Farrow propone algo que resulta evidente respecto a eso. Desde mi opinión, no lo explica todo, pero expone aspectos clave de la geopolítica internacional actual. A contrario de lo que nada más se centra Ray Dalio, aquí podemos ver que hay una segunda fuerza no oficial, pero bien establecida y bien evidenciada, que es todo este chantaje político, es decir, la demolición controlada. El imperio no desaparece porque sea cíclico, sino posiblemente sea provocado. Hay apellidos que van muy de la mano con la estrella de Sion, ¿sí?, que se repiten una y otra vez de estos poderosos y son los que aparentemente deciden qué naciones se levantan y cuáles caen. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de religiosos, no estoy hablando de judaísmo. Es una especie de secta operativa con inteligencia y recursos que construyen un sistema con un cordón fácil de tirar desde el comienzo, que el día que llega ese profeta a tirar ese enemigo, ese templo, sea fácil tirar del cordón, o hasta donde ellos les convenga, si en todo caso hay que drenar recursos. El libro documenta cómo empresas de inteligencia privada fueron usadas para presionar periodistas e investigar víctimas, lo que demuestra cómo el poder puede operar mediante corrección indirecta y control narrativo, bastante similar a lo que está sucediendo con el caso de Jeffrey Epstein. Algún aparente departamento de inteligencia opera internamente, ¿no?, como veníamos diciendo, mediáticamente, publicando en pro de ajustar el camino parlamentario para establecer una tecnocracia global a cualquier costo. Y lo estamos viendo. Jeffrey Epstein parece ser que tenía mucha influencia, mucho poder y aún así es prescindible. Ahí está la entrevista, la última entrevista, ¿no?, donde está diciendo, le pregunta el entrevistador, ¿no?, que en qué posición se encuentra él, ¿no?, de estas cúpulas de influencia de poder, y él dice, estoy en el nivel 1. Jeffrey Epstein estaba en el nivel 1 y ve a cuántos cabrones están chantajeando, cuántos están presionando con todo lo que está en estos archivos, ¿no? No solo tenemos a Donald Trump, no solamente tenemos todas estas inversiones hechas estratégicamente en la bolsa. No solamente tenemos una relación con Ahud Barak, que negó rotundamente que Jeffrey Epstein tuviera cualquier clase de relación con ellos, y bueno, ahí está. No solamente eso, también se insinúa que hubo relación o estaba relacionado con el Mossad. Muy interesante, pero siempre los mismos nombres relacionados con todos, ¿no? El título no debía ir acá. La historia de los imperios suele narrarse como una secuencia de ascensos inevitables y declives orgánicos. En esta línea, el marco de Ray Dalio sugiere que las civilizaciones atraviesan estructuras impulsadas por variables profundas como la deuda, la productividad, desigualdad interna, estabilidad institucional y competencia geopolítica. Bajo esta perspectiva, el cambio del orden mundial no es un accidente, pero tampoco digamos que es queriendo, simplemente es una especie de cambio orgánico dentro del sistema, ¿no?, que se suscita como parte de una especie de fenomenología inevitable. Desde esta óptica, el caos histórico no necesariamente implica descontrol absoluto.
No, para nada, al contrario. En estos sistemas altamente interconectados, las crisis pueden ser simultáneamente espontáneas y gestionadas en distintos niveles, no en el sentido simplista de un control total. ¿Por qué? Porque no hemos visto todavía este establecimiento ya impuesto, ¿no? De decir yo soy el poder único, este es el país poder único. A nivel ideológico y simbólico podemos tener jerarquías, pero todavía hay sensación de independencia de ciertos países que tienen cierta soberanía, sensación de soberanía estoy hablando, no quiero decir que la tengan, que no les afecta tan directamente esto. Cuando comienza, por ejemplo, una guerra, no alcanza a todos los países de una vez por todas, que en este caso, pues no sabemos cómo podría suscitarse dado estamos en otras condiciones tecnológicas y demás, ¿verdad? Sino como estos procesos de adaptación estratégica frente a tensiones acumuladas. Deuda creciente, polarización social, pérdida de confianza institucional y competencia entre potencias emergentes. Esta ambivalencia abre una pregunta relevante. ¿Los cambios de era son únicamente el resultado de ciclos estructurales? Mejor dicho, lo dirigen. Algunos enfoques críticos sobre redes de influencia y gobernanza del resto sugieren que en momentos de transición hegemónica se intensifican los mecanismos de control narrativo, presión política indirecta y reconfiguración institucional. Siento que aquí está justificando cosas como lo que está pasando con el 2020. Mira, hay gente de derechas que no está de acuerdo con la gente de izquierdas porque vieron que todas estas cuestiones de ideología y de imposiciones iban en contra de sus principios, muchas veces morales barra religiosos, pero a estas personas que viven dentro del paradigma sistemático del blanco y negro, del rojo y el azul, es fácil venderles este concepto, ¿no? Es normal que se intensifique, que tu gobierno pues te ponga leyes de más, que haya presión política, que haya desinformación mediática en sitios oficiales por estrategia, que no es normal. Bueno, es normal que exista, sucede, pero vamos, ¿qué clase de psicópata querría ver a su nación arder? Yo donde vivo, México es muy surrealista con este tipo de cosas, la economía, el tema de políticas, hay cosas que son ilegales y aún así es como si no existiera esa ley, pero a mí no me gustaría que por ejemplo, el día de mañana me despertarse y el peso ya no costara nada, ¿no? Que de por sí ya cuesta nada, pero vamos, nadie quiere ver su economía derrumbada. Y si todos trabajamos y generamos esos impuestos, ¿no? Que mantienen a estos cabrones de políticos y demás y todo, entonces, ¿qué clase de garantía nos están regresando? Se supone que están ahí para representar y salvaguardar los intereses de la ciudadanía. Dejarlo caer como está sucediendo, evidentemente ya es para que esas personas de derechas pues ya tuvieran por lo menos un pie afuera de la caja, pero la mayoría se aferran. Y me da mucha frustración tener que aguantar discursos gigantes de por qué Donald Trump es un salvador que va a venir a rescatarnos a todo el mundo de los progres y la chingada, cuando claramente se nota los intereses a estas alturas por los que vamos. El imperialismo norteamericano no te va a convenir como piensas, no vas a ver a México con un sistema de primer mundo, no va a pasar así, ni Venezuela, ni Groenlandia, ni nada de eso. Por lo pronto ahora solamente van a extraer recursos. Ayer me encontré con un periodista muy interesante, creo que está empezando, se llama Hansel, Periodismo con Hansel, lo recomiendo. Y tuvo una entrevista muy interesante. Al ciudadano común se le obligó, o se le está obligando, ¿no? A aplicar todas estas leyes ecologistas, el coche eléctrico, no utilizar ciertos materiales, que todo sea reciclable. Y por otro lado vemos a estos imperialistas extraer todos estos recursos supuestamente finitos, ¿no? Principalmente el petróleo y tierras raras por el tema de la carrera de la inteligencia artificial. El petróleo lo vamos a necesitar de toda la vida porque simplemente lo que están haciendo es drenar a la población mundial de esos recursos para quedárselas. ¿Quiénes? Pues las élites. Es decir, lo que están haciendo en realidad es separar a una clase mayoritaria de población hacia la pobreza para después convertirla en el enemigo y justificar de alguna manera todo el dinero que se gastan. Evidencia de una dirección omnipotente de la historia. O como nos quieren hacer creer, se trata de un comportamiento típico de sistemas que buscan preservar dentro de otros inciertos. Como un parásito. No los puedes arrancar porque donde hay poder siempre va a haber corrupción. Es así.
Tendría que haber mecanismos. Yo creo que los podría haber, porque el ser humano es capaz de muchas cosas. Podría haber mecanismos. Hay países que lo han logrado, pequeñitos. Pero cuando no tienen intervención externa, extranjera, con intereses de locos ocultistas, ¿no? Que se quieren adueñar de todo a toda costa e imponer todas sus ideas. Pero me suena incluso como, vale, y cuando consigas todo, ¿realmente será como lo estás planeando? ¿Va a salir como piensas? ¿No? ¿Qué te hace pensar que lo vas a obtener y que no va a haber gente de tu lado que quiera lo mismo que tú y eso implique que ya no exista esa hegemonía que estás buscando, sino que genera una competencia? Ahora mismo estamos viendo una gran competencia, por ejemplo, por ver quién tiene la mejor inteligencia artificial, ¿no? Entonces vemos a Elon Musk pues comprando redes sociales y bases de datos y todo esto para entrenar. Y por otro lado tenemos a OpenAI construyendo con Donald Trump una supermemoria para tener memoria perfecta infinita. Y por otro lado tenemos a China haciendo avances con, por lo menos yo les digo, robots virtuales, que son estos asistentes que puedes descargar a tu computadora y básicamente ya le puedes pedir que te edite un video. Esta carrera que deja ver estas reglas. Entonces todos quieren tener a la superinteligencia, que es como este dios digital que se quieren crear, y quien lo consiga, pues básicamente lo que dicen, el que lo consiga va a dominar al mundo. Una vez que llegue el ganador, ¿qué pasará con el resto? ¿Se quedarán sentados? ¿Dejarán de competir? ¿Dejarán de innovar? ¿Estará prohibido desarrollar más inteligencia artificial? No me sorprendería. ¿Cómo funciona esto, no? Podemos tener una referencia muy interesante y esto ya ocurrió. La inteligencia artificial es en realidad la nueva carrera espacial. Y déjame ponerte el ejemplo. Cuando Estados Unidos gana la carrera espacial contra los rusos, Estados Unidos fue quien escribió las reglas, permitió la competencia, pero nada que estuviera por encima de sus agencias espaciales. Esto va a ser similar. Las reglas las va a escribir quien ahora. La inteligencia artificial como tecnología súper avanzada es sumamente impredecible hasta cierto punto, que ya te digo yo, presiento que va a tener una volteada de tuercas esto que llaman inteligencia artificial y de hecho quizás incluso lo dejemos de llamar como tal. Mira tan solo lo que está diciendo Harari con esto, este humano, lo estoy citando, dice esto sobre las inteligencias artificiales que van a necesitar derechos jurídicos, etcétera, y como se comportan y se ven iguales que un ser humano, pues prácticamente van tratados de la misma manera. Es decir, un maldito robot te va a poder demandar. Y esto ya es real, lo vengo hablando en el canal igual hace tiempo, pero ahora, digamos, ya nada más lo están formalizando. En este sentido, la idea de una demolición controlada ya no solo puede leerse como una afirmación filosófica, está pasando. Procesos donde el ajuste sistémico ocurre de forma gradual, conflictiva y aparentemente mediada por decisiones humanas que intentan evitar colapsos abruptos. La historia muestra que los órdenes mundiales rara vez se derrumban de manera instantánea, más bien se erosiona, como ya decíamos, se reconfiguran y se transforman a través de crisis encadenadas y respuestas institucionales. Así, la convergencia entre la teoría cíclica y las lecturas del poder estructural conduce únicamente a una visión conspirativa. Y lo siento, es el término correcto, porque cuando una persona y otra persona que tienen mucha influencia y tienen mucho poder se ponen de acuerdo para ejecutar cualquier tipo de plan o compartir información a espaldas, a oscuras, en secreto de otras personas que van a afectar con eso, se le llama conspirar. Dos personas que respiran el mismo aire, en secreto. Una comprensión más compleja del venir histórico. Los imperios no solo cambian por desgaste económico, sino también por la manera en la que sus propias élites perciben el futuro, gestionan el riesgo y reaccionan ante la posibilidad del declive. O la generan. Tal vez estamos entonces en la cuestión central de que no es así, sino la historia está dirigida o si es puramente cíclica, sino cómo interactúan las dinámicas estructurales y las decisiones estratégicas dentro de los fenómenos de transformación global. Y esto es lo que yo quería puntualizar aquí. Es decir, es como que tienen plan A, plan B, plan Z, ¿no? Pero siempre todo va en favor de los mismos intereses. Dejar más jodido al jodido, quitar cualquier tipo de empoderamiento a todo aquel que no sea o forme parte de estas grandes élites. Más que certezas, claro, surgen preguntas.
Preguntas que invitan a investigar, a contrastar fuentes y a observar los patrones históricos con distancia crítica, entendiendo que los procesos civilizatorios rara vez se explican desde una sola narrativa. Estamos presenciando un declive cíclico natural o una reconfiguración gestionada de un orden histórico en transición, más que en transición, de establecimiento. Pues nada, gente, este es un directo muy cortito. Quería dejar nada más este pensamiento aquí. Yo creo que cobrará sentido citarlo en los próximos días. Hay algo muy interesante que está ocurriendo en Irán y tengo el presentimiento de que esto sí tarde o temprano va a escalar a Europa porque hay intereses. Yo creo que debe ponernos a reflexionar muy profundamente como ciudadanos sobre las políticas y diplomacias que rigen y afectan nuestros días, no solamente individual, sino a nivel social. Siempre estamos pensando a nivel individual y aunque entremos a estos canales de información alternativa o de lo que quieras que te dé este tipo de información para generar un criterio, todo depende también de las acciones, de las decisiones que uno toma desde posición. Creo que tú puedes afectar a la realidad. Creo que puedes afectar esa cadena siempre que lo hagas de una forma sensata, honesta y con claridad. No tienes que salir a prenderle fuego a una piñata de Donald Trump. Tenemos una especie de misión en concientizar ese conocido que tenemos todos, ¿no? Que siempre está enamorado de algún político de izquierdas o de derechas de en turno. Tratar de sacarlo de esa Matrix sin obligarlo a nada. Pero oye, ¿sabes qué? Mira, hermano, las consecuencias de este tipo de gobiernos, güey, pues son las que nos pusieron en esta situación en la que misma, donde nos estamos quejando. Bueno, nada más, gente, yo creo que eso es todo por hoy. Lo voy a dejar por aquí. Aquí estamos cumpliendo y dejando constancia. Esto sería todo por hoy. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo directo. Hasta la próxima.